Dale un fuerte aplauso a Dios. Si estás bendecido, agradécele a Dios. Amén. Amén. Estamos hablando de tomando autoridad. Y hace 8 días hablábamos de Jesse, de Jezabel. ¿Sí se acuerdan? Pero no lo tenía destinado para este culto, pero voy a dar esta introducción. Voy a ver las características de Jezabel, pero antes de ver las características de Jezabel, voy a hablar de un espíritu que tenía Jezabel. Un espíritu de estupor. ¿Un espíritu de qué? Y por eso la gente anda como lela, no reacciona, porque tiene un espíritu de qué? Estupor. Y entonces no se trata de otra cosa más que los espíritus demoníacos son lanzados y lanzan espíritus, y entre ellos el de estupor. ¿De acuerdo? La enfermedad del decenio es la depresión, ansiedad, angustia, paranoia, esquizofrenia y estupor. Entonces está aconteciendo mucho en nuestros hijos, en nuestras hijas, en los jóvenes, en los adultos, en las mujeres, en los varones. En el caso específico, llegó en el primer culto un varón, escuchó la prédica. Su esposa venía con su hijito. Él no quería venir. ¿Han escuchado esta historia? Y entonces para no estorbarlo, entonces dejó de venir a la iglesia su esposa. Y a partir de su mes comenzó a venir de a perro, solo. Él no quería venir cuando ella le invitaba. Ahora se fue a otra iglesia y él ya comenzó a venir. Y dice que está en una ansiedad, en una angustia, en una autodependencia. Yo le dije acerca de este espíritu que está rondando. El espíritu de seducción. ¿Espíritu de qué? El incubo succiona la energía corporal de la persona en el momento de la copulación. De esta manera vive o se hace más fuerte. Entonces, el espíritu de seducción es controlador, es adictivo. En el libro de Apocalipsis, Jesús menciona este espíritu. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, lo enseñaba el domingo, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca. Es lo que le toleraba a Acab, que enseñara y seduciera a los hombres. O sea, yo creo que caminaba la reina y a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. La Biblia enseña que Jezabel es una controladora, manipuladora. Jezabel maquinó la muerte del hacendado Nabot. Esta es la historia. Nabot era un hacendado, y de pronto al rey Acab se le dijo: me gusta esa tierra, está bien bonita, crecen las sandías, los melones, los nopales, crece todo bien padre. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Nabot. Entonces dijo Acab: yo quiero esa tierra. Y fue con Nabot y le dijo: no te la vendo, porque este es territorio de Jehová. Esta es herencia del Dios viviente. No te la vendo. Y él se fue triste, entró en depresión, en ansiedad. Se lo comentó a su esposa, y su esposa, ¿cómo es la esposa? Mencioné las características: controladora, dominadora. Vean esto, y le pueden sumar. Maquinó y armó a unos hombres y acusaron a Nabot y lo mataron. Y ahí viene esta enseñanza. Primero de Reyes 21:15.
Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate. ¿Cómo estaba? En la depre, con cariño. Di, en la depre. Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. ¿Cómo lo sabía? Pues ella maquinó todo. Ella es la que controlaba, dominaba. Es un espíritu que seduce, que trastorna, que enloquece. Con esta introducción, ponte en pie un minutito. Señor Jesús, no ignoramos, repite, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Hoy ha sido revelada la palabra en el nombre de Jesús. Esas son unas potestades que están operando y va destinada para aquellos cristianos evangélicos que no leen la Biblia, que no oran, que viven un cristianismo light. Entonces cuando viene eso, quedan como el perro bulldog. ¿Cómo hace el perro bulldog? Gordota así, porque no saben qué hacer. Pero cantamos: ni las potestades, ni la hechicería, ni la brujería, ni Jezabel podrá dominarnos en el nombre de Cristo Jesús. El diablo es territorial. El diablo no es omnisciente. El Espíritu Santo está en ese lugar. ¿Quién dice un amén? El diablo anda rodeando la tierra. Y entonces trabaja a base de principados, guardianes, espíritus guías. Y entonces lanzan espíritus para controlar. Y el cántico dice: ¿quién? Porque Cristo está contigo. Si Cristo está contigo y tienes un estilo de vida, puedes cantar. ¿Quién podrá? ¿Quién dice un amén? El espíritu de Jezabel va a intentar quitarte a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu esposa. Pero si tú estás firme en Cristo, puedes decir: ¿cómo? Porque Cristo está contigo. ¿Quién podrá? Podrás hacer frente a eso, porque el Señor está contigo. Y si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Vean estas características. Primera característica: Jezabel utiliza la profecía para manipulación. Hay cristianos que son manipulados. Hechos 20:30. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas. ¿Hablando qué? Para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¿A quiénes arrastran? ¿Y quiénes son los discípulos? Los evangélicos, los cristianos, son arrastrados por Jezabel, que controla, que domina. Yo les comentaba el testimonio en la predicación anterior acerca de fuimos a evangelizar y una mujer cristiana de cuna. ¿Cristiana de qué? Porque también muchos enseñan que el cristiano que recibe a Cristo ya no le puede pasar nada. Mangos. No le pasa nada a todo aquel que tiene un estilo de vida con Dios. ¿Quién dice un amén? Pero puede decir: ¿quién podrá? Pero si no tienes estilo de vida, entonces ten cuidado. Entonces esta mujer de cuna cristiana vio un hombre parecido. Yo les decía así: pecho de lavadero. Él no le dijo nada, ella no preguntó nada, nunca le habló de Cristo, nunca se congregó, nunca nada. Se casó y ya que estaba embarazada, dice: yo soy satánico,
yo me congrego, soy el segundo discípulo. Y el centro satánico en Morelos está en Tabachines, en la casa más grande, en el sótano. Eso nos dijo ella. Y no les conté esto hace un rato. Y dentro de esos satánicos está el satánico mayor. Dice, soy yo, o sea, él. Y dice, y dentro de ese Sanedrín hay pastores, hay maestros, digo, hay sacerdotes, hay hechiceros, hay brujos. Y dice, cuando nosotros queremos hacer algo mal a una iglesia, lanzamos un espíritu. Y hoy estoy hablando del espíritu ¿de qué? Y entonces lo lanzan a las iglesias, y si hay derechos legales, comienzan a operar. Pero si la iglesia está firme, estás consciente, tiene estilo de vida, nos hacen los mandados en Cristo Jesús. Amén. Porque la iglesia sabe de la palabra, la iglesia sabe lo que tiene que hacer, toma la palabra y la practica en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo hacemos en Cristo Jesús. ¿Quién dice un amén? Y dice, es el tiempo de que tengo que consagrar a nuestro hijo. Le iban a asignar el espíritu demoníaco con el cual iba a operar el bebé. Esa es la historia que nos contó. ¿Qué hago? Dice. Yo le dije, tienes dos sopas. La primera, aléjate, renuncia a tu hijo y obviamente a tu esposo. Si no, vas a ser parte de esa historia. Y decía, pero ¿cómo yo? Si tú eres hija de Dios, tú no puedes estar con el diablo. Y número dos, pues quédate. Al año tenían un segundo bebé y también lo consagraron. Derechos legales, repite, derechos legales. Hay muchos que tienen derechos legales. Les platiqué la historia de una hermana que tenía una hija ya media casadera y ella es soltera, y fueron a ver a un brujo para que les hiciera un trabajo para que las dos consiguieran novio. Viejas locas. Y después se le movía todo. ¿Cómo no? Si abrieron puertas. ¿Hay derechos? Cuando tú abres puertas hay derechos legales, y por eso comienzan a pasar cosas. Así como tú tomas autoridad y el diablo repliega, porque tú tomas autoridad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién dice un amén? Por eso dice, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Mateo 7:15. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Apostatarán de qué, hermanos? Prestando atención a espíritus. ¿Son espíritus qué? Y a doctrina de. Haz a tu mano al cielo. Es tiempo de tomar autoridad. Jezabel ya no nos va a engañar. Jezabel se está enfrentando a una iglesia que ora, que lee la Biblia. Pon tu mano derecha en tu cabeza. Señor, yo cubro a mis hermanos con tu sangre preciosa. Todo ataque demoníaco de seducción, todo espíritu de Jezabel, de control, de dominio, de posesión, todo espíritu que destruye, que daña, que confunde a las personas, a las familias, a los jóvenes, a los niños, se van fuera de mi vida. Yo cubro mi casa con tu sangre preciosa. Yo cubro mi casa, unjo los postes y dinteles de mi casa, de mi negocio, de mi trabajo, con tu sangre preciosa. ¿Y quién podrá? Porque cuando atenten contra mí, verán la sangre del Cordero en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Fuerte, fuerte. ¿Quién podrá? ¿Quién
¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Cántalo una vez más. ¿Quién podrá? Les cuento la historia. La seducción de Jezabel era tal que comenzó a controlar todo un país, a países inclusive, no solamente pueblos. Y entonces vino un vivo celo de un hombre de Dios, de un hombre llamado Elías, que no permitió que esa Jezabel se saliera con las suyas, con la suya. Y decía: ¿quién podrá sino mi Dios, que es el poderoso de Israel? Y retó a los profetas de Baal y levantó un holocausto como señal y prueba. Cuando tú y yo levantamos holocausto a Dios, solamente a Dios, Dios se va a manifestar en tu vida. Él va a contestar la oración que tanto has anhelado sea contestada. Ese tapón se va a abrir. Dios va a obrar en este asunto tan difícil, este proyecto que no has podido hacer. Elías luchó contra los Baales, contra los profetas, y Dios estuvo con Elías. Pero Elías levantó un altar, y tú y yo aprendemos a levantar un altar solamente a Jehová de los ejércitos, solamente a Cristo Jesús, solamente al Espíritu Santo. Jezabel busca tener poder sobre la iglesia. Este tipo de personas buscan controlar a los líderes de la iglesia. Manipulan de parte de Dios cuando Dios no ha dicho nada. Buscan utilizar a cristianos débiles en la fe. ¿Cristianos qué? Dile: ¿ya viste? Dile a tu vecino: ¿ya viste? Que no estudian la Biblia, que no oran, que no se congregan regularmente. Ningún espíritu de Jezabel nos podrá hacer daño si tenemos comunión con Dios, porque dichos espíritus son exhibidos por el poder de Dios. ¿Quién dice un amén? Segunda de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿por qué, hermanos? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Levanta adoración al Señor Jesús. Dios quiere que nos volvamos a su primer amor. Jezabel, en tercer lugar, busca influenciar sobre los demás. El espíritu de Jezabel buscará influenciar a líderes, a congregantes, para influir y manipular y controlar. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Quién dice un amén? Por lo cual, salid en medio de ellos, apartaos, dice Jehová, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. ¿Quién dice un amén? El diablo, Jezabel, quiere controlar. Él quiere quitarte a tu hijo, a tu hija. Él quiere que tu hijo o tu hija se case con un inconverso, con un hermano de Drácula, alguien seducido por Jezabel, que si lo hacen después vas a sufrir.
Cuando tengas noticias que ese bribón ha golpeado a tu hija, no le da de comer, anda de loco, ¿sabes qué? Ahórrate eso. Ora por tus hijos, cuida tu jardín. Es necesario que nos pongamos en la brecha. Es necesario que marquemos territorio, como dice la palabra. Comprométete con el Señor. Jezabel aparta y aparenta tener dones espirituales. Siempre busca tener influencia sobre los demás. Además, reconocimiento para seguir manipulando. Repite, razón. Por este motivo, los cristianos tienen que fluir en los dones espirituales para no ser engañados. El cristiano tiene capacidad de probar a los espíritus. Dile a tu vecino, los espíritus los tenemos que probar. Si son de Jezabel o son del Señor. Amén. Entonces tienes que aprender. La Biblia dice que hay 3 tipos de dones. Son 7 dones del Padre, 5 dones del Hijo y 9 dones del Espíritu Santo. Tienes que fluir en estos 9 dones del Espíritu Santo. Y entonces de pronto vas a estar orando y Dios te va a dar una palabra de sabiduría, de ciencia, de interpretación, de profecía, de lenguas, de sanidad. 9 dones. Es la carrillera completa, mi hermano. Pero tenemos que volvernos al Señor. Cuida tu jardín. El jardín tuyo es tu casa, tu negocio, tu trabajo, tu esposa, tus hijos. Ese es tu jardín. Lábralo, cultívalo, dedícale tiempo. En esa partecita del jardín me encanta, porque el Señor quiere hacer algo en tu vida. Estamos a tiempo, mi hermano. Estamos a tiempo, no está todo perdido. Porque mientras tengamos aliento de vida, tenemos la oportunidad de clamar a Dios y Él nos va a responder. Ya no te quedes callado. Pero para no callar necesitas leerla y necesitas aprender a orar, a fluir en los dones. Y entonces quedamos con los espíritus. ¿Los podemos qué? Sopesar, probar. Si es de Dios o no es de Dios. Primera de Juan 4, 1 al 3. Amados, ¿a quién le está hablando? No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne, es de Dios. ¿Quién dice un amén? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Repite, prueba. Tienes que aprender a probar a los espíritus. Pero para eso te tienes que aprender a fluir en el Señor. Primera de Corintios 14:1. Vean todas esas enseñanzas. Vas a quedar chatito. Yo quedé chatito. Primera de Corintios 14:1. Seguid el amor. ¿Por qué? Porque Cristo es amor. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Los dones espirituales se están refiriendo a los dones del Espíritu. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Procurarlos y esto es darles prioridad. Y para darles prioridad hay que aprender. ¿Hay que qué? El hermano Raúl Smith estuvo hace 3 trimestres estuvo dando un curso sobre dones del Espíritu Santo, y yo estaba dando frutos del Espíritu Santo. Pero si no vienes y aprendes, eres un religioso más. ¿Pareces de la? ¿Para qué digo?
seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿El que profetiza qué? Si alguien se acerca, sobre todo hay mujeres que que salen con la ondada de que soy profeta. Yo les llamo profetas ni creas, porque yo tengo que primero ¿qué? Sopesar, probar los espíritus. Y vean, y yo luego ¿cómo los pruebo? Vean esto. ¿Para qué sirve la profecía? Todos lo vamos a leer. 1, 2, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para. Entonces, si alguien te profetiza algo que no es para edificación, que no es para exhortación y no es para consolación, es del diablo. Estamos reunidos y vino un profeta y uno de los pastores principales dice: pastor, tengo una profecía para ti. Así medio cortado. Dije: santo Dios, yo les pinto la cruz. Y vean, y ustedes lo van a poder seleccionar en cualquiera de las 3 palabras. Y le dice: yo veía a tu hija flotando en la alberca. Ten cuidado. Yo le dije: pastor, ¿cómo aceptas esa profecía? Y yo dije: que la boca te haga chicharrón. Porque ¿en qué te edifica? ¿En qué te exhorta? ¿En qué te consuela? Eso es del diablo. Eso le puede suceder hasta en las mejores. No puedes permitirlo, pero tienes que leer la Biblia y tienes que saber: yo aprendí el domingo que la profecía, no me digas esa palabra, porque esa no es de Dios. Porque si no es para edificación, pues si no es para exhortación, si no es para consolación, yo la rechazo en el nombre de Jesús. Y dile: y que tu boca se haga chicharrón. Toma autoridad. Primera de Corintios 14:12. Así también vosotros, pues que anheléis. ¿Qué tenemos que hacer? Dones espirituales, o sea, los dones del Espíritu Santo. Procurad abundar en ellos. ¿Cómo tenemos que hacer? Abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Para qué? Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Por todos es qué? Entonces, cuando alguien incluso se para aquí en el púlpito y comienza a decir una barbaridad, nomás pélale los ojos. Que vea que tú sabes la Biblia, que no te chamaquen. Ya chole con ese tipo de gente. Toma autoridad. Eso es tomar autoridad. Versículo 25. Lo oculto de su corazón. ¿Lo oculto qué? Se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás, está bien que hablen, pero hay una iglesia que juzga la profecía, que no es chamaqueada, porque sabe la Biblia. ¿Quién dice un amén? Versículo 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno. ¿Uno qué? Para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Quién dice un amén? Hay 3 profetas. Uno da una palabra y callecico, y luego que hable el otro, y luego el otro, ¿qué tiene que hacer? Callecico. Y el otro puede hablar y que calle. Y entonces vuelve el rol. Es que se me va el espíritu. Entonces es adivinación. Es un guardián que tiene. Porque uno puede profetizar, callar, y como el río está fluyendo sobre ti, el Espíritu está fluyendo sobre ti,
Tú eres manso y humilde y callas, y el otro que diga la palabra, y el otro que la diga y después la vuelves a soltar. ¿Quién dice un amén? Eso es aprender la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Muy fuerte. Así que, hermanos, ¿a quién le está hablando el Señor? Procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Quién dice un amén? Uno. Y puede regresar. Amén. Todo es con orden. Quinta, Jezabel tiene falsa humanidad. ¿Qué tiene Jezabel? Ahí se mete así en medio de ay hermanita, ay. Tengan mucho cuidado. La Biblia dice que debemos tener humildad. Jezabel no tiene humildad. Jezabel se deja arrastrar por el ego, el orgullo, la soberbia. El antídoto contra la soberbia es la humildad. ¿Quién dice un amén? Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y dice Jesús, y yo os haré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién dice otro amén? Porque mi yugo es fácil y ligera. ¿Quién dice un amén? Sexta, Jezabel no tiene la presencia del Espíritu. Tú tienes la presencia del Espíritu. ¿Por qué no explotas esos recursos? El diablo no tiene esto. Tú sí lo tienes. ¿Quién dice un amén? El diablo no fluye en los dones. Tú sí puedes fluir en los dones. Y si no fluyes en los dones, porque has sido un conformista. Quien opera en lo demoníaco no fluye en los dones del Espíritu Santo. Jezabel permite entrar a espíritus demoníacos: adivinación, soberbia, orgullo, hechicería, odio, rencor, resentimiento, y le puedo seguir. Jezabel abrió puertas a eso. Se llama derecho legal. Cuando tú abres una puerta, ¿se llama qué? Léame las cartas. ¿Es abrir qué? Y cuando te la leyeron, ¿se convirtió en qué? Pues no puedo dormir porque abrió puertas y como consecuencia tiene un derecho legal. ¿A quién le firmó el derecho legal? Al diablo. No, es que era una señora guapa y parecida. Es bruja y es un derecho legal. Jezabel alejó a los hombres de Dios. Jezabel persuadió a su esposo que permitiera los templos y ritos paganos de los Baales. Jezabel introdujo la idolatría a los hebreos. Tú eres cristiano y tu esposa no es cristiana, y comienzan los suegros: oye, ¿cuándo van a bautizar al hijo? Y comienzan como cuchito de palo: ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Aquel es hijo del diablo y esta es cristiana, y ya no sabe qué hacer, porque se casó en ¿qué? Yugo desigual. Jezabel quiere dominar. Jezabel quiere controlar. Jezabel se quiere salir con las... bueno, yo voy a entrar y no voy a decir nada. Allá que el rollo y del sacerdote y todos los nacos que están adentro. No, en el momento en que tú entras y participas del rito, te hiciste cómplice. ¿A eso se llama qué? Abrir. Y cuando te chutas todo, entonces adquieres ¿qué? Derecho legal. Hasta las pulgas le están saltando, ¿verdad? Ya vi la mente cómo está trabajando. Jezabel introdujo la corrupción y la inmoralidad. Ya leemos Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, se dice enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entiende, hermano, este género de Jezabel solamente sale con oración y ayuno.
Si has abierto puertas y tienes derechos legales, solamente esto sale con oración y ayuno. Y allá está el desenchamucadero. ¿Solamente sale con qué? Pero abrí las puertas inocentemente, pastor, yo no sabía. Inocente o no inocente, abriste puertas y hay que cerrar ahora puertas en el nombre de Jesús. Nadie te va a acusar por lo que hiciste, pero ya no lo vuelvas a hacer. Es que me nombraron, mi mamá me nombró padrino de la cruz de mi tío. La manga, no abras puertas. Es que era su consentido, no abras. Es que era mi compadre, no abras. Entiéndelo. Jezabel va a querer controlar, dominar. En Mateo 17, 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca. Dile a tu vecino: por tu poca. Pueden sentarse. He terminado la introducción. Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dieres a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dile a tu vecino: Dios te va a oír. No hay nada imposible para Él. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. ¡Más fuerte! Ya nomás, último. Jezabel, tengo 3 más, pero último. Jezabel opera como falsa maestra. ¿Como falsa qué? Se va a querer hacer tu maestra. Ten mucho cuidado. Segunda de Pedro 2, 18, 19. Pues hablando palabras infladas. ¿Cómo habla? Y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos. ¿Son ellos mismos? 8. Jezabel se exalta como pavo real. Proverbios 25, 27. No es bueno comer mucha miel, ni el buscar la propia gloria es gloria. Isaías 14, 13. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo. Ese es un espíritu de Jezabel. Dile: este es un espíritu de Jezabel. Este fue encarnado por el diablo. Ponte en pie. Ya descansaste, ¿no? Me ponen Isaías 14, 13 y ya terminamos. Perdón. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Así comienza a hablar Jezabel. Y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, y subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. ¿Me haré qué? Ese se llama Jezabel, el diablo, la serpiente antigua y Satanás. Ese es. Cuando veas algo inflado así, anormal, quiere decir que ahí está operando el chanclas. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Señor Jesús, marca el territorio de mis hermanos. Trae multiplicación al 100 por 1 en el nombre de Cristo Jesús. Que todo sea multiplicado, Dios. Que ellos vean tu poder en sus manos, en el nombre de Cristo. Y todos decimos amén. Amén. ¿Ya no se quieren ir ahora? ¿Les sigo?
Estamos despedidos, que el Señor les bendiga. Saludos, bendiciones, saluda de codito, de mano, de puño, como tú quieras.